Acariciando el cielo. Capítulo 23. Segunda parte. Un vehículo se había detenido muy cerca de donde se encontraba aparcado el de ellos. Del auto, en un primer momento, descendió un hombre, que con un gesto distraído se sentó en un banco debajo de una farola con la insólita intención de leer un periódico bajo la misma. A estas horas de la noche, con la escasa luz proveniente del alumbrado público e intentando leer un periódico del revés, realmente resultaba bastante sospechoso. Habían coincidido Terry y Brad cuando se habían detenido en seco. ¿Le reconocéis?, preguntó Terry con la mirada fija en ese hombre sentado sobre el banco y alargando un brazo hacia atrás para sujetar la mano de Candy. No, negaron a la vez Brad y la enfermera. ¿Qué pasa? ¿Por qué os quedasteis parados?, inquirió Candy, apretando con fuerza la mano de Terry. Nada, muchacha, no te preocupes, respondió Brad. Tranquila, Candy, no vamos a dejar que te suceda nada, prosiguió Terry, inspeccionando fehacientemente los alrededores, y sin dejar a la muchacha desprotegida en ningún momento, decidieron seguir avanzando hacia la dirección donde se encontraba el auto aparcado, y que inevitablemente les obligaba a pasar por delante del banco donde se encontraba ese hombre leyendo el periódico del revés. Amigo, le abordó Terry al pasar por su lado, haciendo que Brad y la enfermera detuvieran sus pasos. ¿Acaso no se ha dado cuenta de que tiene el periódico del revés?, incidió el actor, estudiando detenidamente al hombre. Vaya por Dios, gracias por avisarme, contestó el desconocido, que aproximadamente contaría con los mismos años que Brad. Le calculó Terry cuando el hombre apartó el periódico de su cara. Seguramente hubiera despertado sospechas. Estoy tratando de ocultarme de un detective que contrató mi esposa para seguirme, afirmó el hombre. Girando la cabeza hacia Brad, pudo observar el gesto de desconfianza que se había reflejado en su rostro cuando sus ojos se encontraron. No obstante, ¿qué podían hacer? Ese hombre tenía todo el derecho de permanecer donde deseara, y ellos nada podían hacer por evitarlo. Volviendo a buscar a Candy con la mirada, pudo relajarse al comprobar que ella estaba casi a la espalda de Brad y sujeta a su brazo. Le sugiero que sea más cuidadoso, o no tardarán mucho en descubrirle, le aconsejó Terry sin que las sospechas hacia ese desconocido se hubieran disipado. Sin bajar la guardia en ningún momento, siguieron avanzando en la misma dirección, la muchacha siempre en medio de los dos hombres que constantemente miraban alrededor suyo. A pesar de haber estado atentos en todo momento a cualquier movimiento sospechoso o persona que se cruzara en su camino, todo se había sucedido tan rápido que apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Repentinamente, unos pasos a sus espaldas, las manos de Candy que se soltaban forzosamente del brazo de ambos hombres, su grito angustioso y la percepción de que alguien más se encontraba con ellos. Con la sensación de un peligro inminente, ambos hombres se giraron sobre sí mismos y por unos instantes el miedo palideció por momentos sus rostros y una expresión de preocupación y desaliento se hizo visible en sus gestos. Candy ya no permanecía entre ellos. Inesperadamente, ahora se encontraba custodiada por dos hombres que la habían arrancado forzosamente de la protección del hombre que amaba y de su amigo. Uno de esos hombres, a los que Brad enseguida reconoció, había apresado a Candy, sujetándola con un brazo alrededor de su cuello y con el otro rodeando su cintura, mientras el secuaz que le acompañaba blandía en el aire un arma blanca afilada y de grandes dimensiones que empuñaba amenazante hacia Brad y Terry. Por unos instantes, el actor cruzó su mirada con Brad, haciéndole un casi imperceptible gesto negativo con la cabeza, al percatarse de que ya estaba dispuesto a arremeter contra esos hombres. Inesperadamente, y para sorpresa de todos, Terry
golpeó con su puño sobre el rostro de Brad, apenas sin causarle daño. No obstante, el hombre no pudo evitar la expresión de sorpresa dibujada en su rostro a consecuencia del proceder del actor. Inmediatamente después, su voz resonó en el silencio de la noche. «Eres un maldito bastardo. Ahora que su padre la desheredó, rompes el compromiso con ella». «¿Qué pensabas si no?», exclamó Brad, siguiéndole el juego para crear confusión. «¿Que iba a quedarme con ella después de que tú la abandonaras?», continuó Brad, golpeando también suavemente el rostro del actor. «Quédatela para ti. A mí ya no me interesa, sin fortuna». Un momento. ¿Qué está pasando aquí?», intervino confundido el hombre que tenía sujeta a la muchacha, mientras Brad y Terry seguían con la lucha fingida para aumentar el caos entre los otros dos hombres. «Ocúpate de ellos», le dijo ahora a su compinche, momento que aprovechó Candy al percatarse del leve descuido del hombre que la apresaba para morder la mano con la que rodeaba su cuello. Al escuchar el alarido del hombre, el inglés y el canadiense enseguida volvieron la cabeza hacia él. Terry, tomando con fuerza del brazo a Candy, tiró de ella apartándola definitivamente del hombre que la había tenido sujeta y dejándola bajo la custodia de Brad. En un primer momento, enfrentó al hombre que había retenido a la enfermera. De dos fuertes y certeros puñetazos seguidos, casi había conseguido dejarle inconsciente. Zarandeándole con fuerza, le empujó contra el hombre armado, que sorprendido no pudo evitar ir a parar al suelo y perder el arma en su caída. Aún consciente en el suelo, el actor se cernió sobre él y en pocos segundos pasó al mismo estado de inconsciencia que su compañero. «Me parece que estos dos ya no van a poder escapar de la policía», dijo Brad acercándose con Candy agarrada a su brazo. «Estando los dos podremos...» «¡Diablos! ¡Ahí llegan otros dos!», exclamó repentinamente. Por la parte contraria a la que les habían abordado los otros dos hombres, otro par más quería postularse como una firme amenaza. Colocándose ambos delante de Candy, por unos instantes permanecieron enfrentándolos únicamente con la mirada. «Uno para cada uno, será sencillo», dijo Brad en un tono bajo. Un momento», contestó Terry en el mismo tono. «¿No te parece un poco extraño que, dada la poca destreza que tienen para la lucha, nos aborden de dos en dos, cuando les hubiera resultado más fácil hacerlo los cuatro juntos?» «¡Maldita sea! ¡El hombre del banco!», exclamaron a la vez los dos hombres al percatarse de que los delincuentes habían tenido la misma idea que ellos: crear caos e incitarles a la lucha con la intención de distraerles y que el hombre que leía el periódico en el banco pudiera llevarse a la muchacha. «¡Terry! ¡Terry!», gritaba Candy angustiada sobre los hombros de aquel hombre que pretendía introducirla en un auto. «¿Te ocupas tú de ellos?», inquirió Terry, saliendo a la carrera para liberar a Candy de ese hombre tras el gesto afirmativo de Brad. Casi sin aliento, al darse cuenta de que el secuestrador ya había introducido a la muchacha en el vehículo y dispuesto a abordarlo él también, llegó hasta la posición donde ese hombre extraño del periódico tenía la intención de cometer el delito. Sin pronunciar una palabra, cerró con dureza la puerta entreabierta del auto sobre el malhechor. Tomándole después de esa lampiña melena que lucía, golpeó directamente la cara del hombre sobre el armazón del auto. Girándole hacia él, ahora le asestó un fuerte puñetazo en la mandíbula. Al momento, el hombre caía inconsciente sobre el asfalto. Lanzando un resoplido de alivio, volvió la cabeza hacia el lugar donde había dejado a Brad, que fácilmente había conseguido deshacerse ya de los dos últimos criminales que les abordaron, y permanecía atento, vigilando a los cuatro hombres inconscientes en el suelo. Extrañado de que Candy no saliera del auto, se inclinó sobre el mismo para comprobar asombrado cómo el conductor del vehículo y otro hombre más, situado en los asientos traseros, intentaban sacar a Candy por la puerta contraria. Su primera intención, casi saltando por encima del auto, fue apartar al hombre que sujetaba a la muchacha de ella. A punto de golpearle, su puño se detuvo a escasos milímetros del rostro de su oponente, al comprobar que apenas era un mocoso
que no sobrepasaría los 15 años. Apenas eres un crío, lárgate de aquí, le ordenó, empujándole lejos de Candy. Tú quieto ahí, exclamó, viendo la intención de salir huyendo del conductor del vehículo. Adentro, vamos, le dijo amenazante, ayudándole con un empujón para que accediera al habitáculo y deshaciéndose de la corbata que vestía, sujetó las manos del hombre firmemente a su espalda. Finalmente, posó el azul de sus ojos que instantes antes se habían teñido de hielo y acero en Candy. La joven permanecía en pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, respirando agitadamente, sin apenas color en el rostro y con la mirada fija en Terry. Candy, dijo dulcemente antes de avanzar rápidamente hacia ella y estrecharla fuertemente entre sus brazos. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Y tú? Contestó, sintiéndose protegida entre los brazos de él. ¿Te asustaste, mi amor?, preguntó, preocupado. Solo un poco, contestó, alzando la cabeza hacia él para mirarle con una sonrisa. Sabía que con vosotros no podía pasarme nada, afirmó sin dejar de sonreírle. ¿Por qué sonríes así?, inquirió mirándola embobado. Por nada, Terry, respondió divertida al percatarse de que Terry ni tan siquiera se había dado cuenta de que la había llamado mi amor. ¿Y Brad? Por todos los diablos. Vamos, Candy. De momento, ya está asegurado dentro del coche. Brad está solo vigilando a los 4 hombres inconscientes en el suelo. Al llegar al lugar donde Warner les esperaba, le encontraron muy atento a cualquier cambio que se produjera en los 4 malhechores tendidos sobre la acera. «Vaya, ya era hora», exclamó, como era habitual en él, sonriendo. «Dejad los arrumacos para otra ocasión», dijo, bromeando. «Tenemos que pensar, ¿qué hacemos con estos hombres? No podemos perder la oportunidad de que sean arrestados. Y sería demasiada suerte que pasara por aquí alguna patrulla de la policía», expuso Brad. En el vehículo en el que se desplazaban se encuentra uno ya maniatado y otro aturdido en el asfalto. Les acompañaba un crío y le dejé marchar, le informó Terry. No creo que sea muy buena idea que uno de nosotros dos se marche a dar parte a una estación de policía y el otro se quede aquí con Candy. Son 4, sin contar al que está cerca del auto. Demasiada desventaja para uno solo de nosotros. Sí, tienes razón. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Brad. Realmente es complicada esta situación, y más a estas horas de la noche, que apenas hay transeúntes por las calles para pedirles que avisen a las autoridades, afirmó Terry pensativo. Tal vez podríamos inmovilizarlos a todos y meterlos en el vehículo, intervino Candy, captando la atención inmediatamente de los 2 hombres que, mirándose entre sí, no les pareció en absoluto una mala idea. El problema sería encontrar algo para atarles, dijo Brad. Yo utilicé mi corbata para maniatar a uno. Podríamos utilizar la tuya, Brad. Pero aún así nos quedarían 4 más por inmovilizar del pequeño ejército que formaron, concluyó Terry. Creo que si, como es evidente, pretendían llevarme con ellos, o como la otra vez, como lo intentaron con Patty, intervino de nuevo la muchacha. Tal vez en el maletero del auto tengan cuerdas o algún utensilio para inmovilizar en el caso de que hubieran logrado su propósito. Nuevamente los 2 hombres giraron a la vez la cabeza lentamente hacia Candy, observándola atentamente. Vaya, Candy, el peligro agudizó tu ingenio, exclamó Terry divertido. Como veis, formamos un buen equipo. Yo, como mujer, pienso, y vosotros ejecutáis, se jactó la muchacha provocando una sonrisa en ambos hombres. Efectivamente, Candy había estado acertada en su suposición. En el maletero del auto de los delincuentes pudieron encontrar cuerdas, cinta americana y un gran número de diversas herramientas. Después de inmovilizar a los malhechores,
no sin antes haber tenido que golpear a alguno de ellos de nuevo para dejarle aturdido. Uno a uno fueron introduciéndoles en su propio auto. Acto seguido, después de abordar el vehículo en el que habían llegado, consiguieron localizar una estación de policía. Por fin, esa pesadilla había llegado a buen término. Guiando a los agentes de la ley hasta el lugar donde todo se había sucedido, finalmente los 6 hombres pudieron ser apresados, excluyendo al muchacho al que Terry había permitido huir. ¿Conduzco yo?, preguntó Candy cuando se disponían ya a regresar a Lakewood. No, negaron a la vez los 2 hombres. Creo que por hoy ya hemos tenido suficientes emociones, afirmó Brad. No te imaginas hasta qué punto concuerdo contigo, le apoyó Terry. A pesar de que ninguno de los 2 hombres creyó necesario que la muchacha curara las leves laceraciones que ambos habían sufrido en el rostro, finalmente no les quedó más remedio que dejarse atender por la enfermera ante su insistencia. Tras informar a Albert de todo lo sucedido y de que finalmente podían respirar tranquilos sin la amenaza de los secuestradores, Brad, a punto de emprender el regreso a su apartamento, se despidió de Candy, abrazándola cariñosamente y con un beso en la mejilla de la muchacha. Ella, de igual modo, correspondió al gesto del hombre. Guiñándole un ojo a Terry, al percatarse de su ceño fruncido, a lo lejos y con una sonrisa, salió de Lakewood. Ya bastante tarde, Albert y Patty se habían retirado a dormir. Candy, cerrando la puerta tras la partida de Brad, giró sobre sus talones para encontrarse parado frente a ella, al pie de la escalera, a Terry. Ambos, completamente inmóviles, sin pronunciar una palabra, se miraron en silencio. Repentinamente, Terry esbozó una sonrisa. Esa sonrisa que provocaba en la muchacha que se olvidara por completo del mundo que la rodeaba y hasta de respirar. Sonriéndole a su vez, ella, tímidamente, voló a los brazos de él. Aferrándose con fuerza a su cintura, apoyó la mejilla sobre su pecho. Terry, aún sin atreverse, finalmente no pudo evitar terminar estrechándola tiernamente contra sí mismo. «Gracias, Terry», susurró sin moverse de su posición. ¿Por qué?, preguntó también en un tono muy bajo, apoyando la barbilla sobre la cabeza de la muchacha. «Por no permitir que esos hombres me llevaran», admitió ella. No solo fui yo quien lo evitó. Brad también colaboró bastante», afirmó Terry con un tono relajado. «Lo sé, a él ya le di las gracias también. Pero ahora eres tú el que está aquí conmigo y quise hacerlo, Terry», admitió alzando la cabeza hacia él. «Uf», resopló el actor al inclinar la cabeza hacia ella y encontrarse con su mirada. Cada vez más cerca su rostro del de la muchacha, casi podía escuchar los latidos de su propio corazón. Esa atracción tan poderosa por besarla cada vez que la tenía tan cerca, parecía estar recriminándole la poca voluntad que le quedaba para resistir al impulso. Aún con más crudeza, se intensificó la tentación cuando Candy, notando la sequedad en su garganta y labios, humedeció estos pasando sutilmente la lengua por ellos. Percibiendo ese ligero gesto, consciente de cómo el deseo por adueñarse de su boca se encendía aún más, cerró los ojos durante unos instantes y respiró profundamente, intentando fortalecer los últimos vestigios de autocontrol que le quedaban a punto de desmoronarse por completo. Creo que consiguió pronunciar al abrir los ojos de nuevo. Va siendo hora de ir a dormir», concluyó sujetando la cabeza de la muchacha entre sus manos y besando tiernamente su frente. Candy, confundida totalmente, no pudo evitar el gesto de desilusión que se reflejó en su rostro. Sí,
Tienes razón, después de tantas emociones vividas en este día, es hora de ir a descansar, aceptó, clavando la mirada en el suelo y tomando el brazo de él, que gentilmente la ofreció al iniciar el ascenso por la escalera para llegar hasta el pasillo donde se encontraban las alcobas. Caminando a paso lento y en un incómodo silencio, Candy podía percibir y era muy consciente de las efímeras y furtivas miradas que Terry de soslayo la dispensaba. ¡Oh!, exclamó la muchacha casi en un suspiro cuando, repentinamente, a punto de llegar a las puertas de su cuarto y sin apenas percatarse de cómo había sucedido, se encontró con la espalda totalmente apoyada contra la pared, el cuerpo de Terry recostado contra el suyo, aprisionándola por completo, y sus manos sujetando con fuerza su rostro. Con esa mirada azul tan intensa, fija sobre sus labios, y la boca de él, a escasos milímetros ya de la suya, se apoderó de ella en un acto impulsivo que ya no pudo controlar. Besándola con toda esa pasión que desbordaba por cada poro de su piel, sus manos aún la sujetaban con firmeza por las mejillas, para que ella pudiera sentir todo lo que quería transmitirla con ese beso. Al percibir las manos de Candy rodeándole el cuello, instantes después enredándose en su cabello, ejerció más presión sobre la boca de la muchacha, hasta que, rendida a la caricia y a todas las emociones que el hombre la hacía sentir, sus labios se abrieron por completo para él, que, consciente de la aceptación de la muchacha, inició una ávida exploración con la lengua de la húmeda cavidad de la joven, deseando la caricia con la de ella, que tímidamente al principio le recibió sintiendo como todo su cuerpo vibraba ante el apasionado encuentro. Abandonándose por completo a él y a todas esas placenteras sensaciones que el hombre la provocaba, inclinó sutilmente la cabeza hacia atrás cuando percibió sus labios besando ardientemente su cuello. Terry, le nombró en un susurro. Repentinamente, como si se tratara de un decepcionante sueño del que acababa de despertar, Terry había cesado en sus besos. Aunque, casi recostado sobre ella, volvió a tomar su rostro entre las manos. No, sus ojos ya no brillaban de pasión. En ellos podía leerse claramente los sentimientos de culpabilidad que de nuevo habían conseguido someterle. Con la mirada fija en los ojos de ella, la respiración aún entrecortada y maldiciendo interiormente por los estragos que el intenso momento estaba provocando en su cuerpo, acarició tiernamente una mejilla de la muchacha. Candy, perdóname. Lamento lo que acaba de suceder entre nosotros. Tal vez te haya confundido. Soy un completo idiota, dijo apesadumbrado. Buenas noches, concluyó, depositando un beso sobre la frente de ella. Sin ser capaz de poder pronunciar una palabra, Candy, sorprendida y sin saber cómo reaccionar después de lo sucedido, le observó sin moverse de su posición perpleja, con la mirada fija y la boca abierta mientras Terry se encaminaba hacia su cuarto. «Terry», musitó Candy confundida al verlo desaparecer tras la puerta de su alcoba.